Muy buenas noches a todos, saludándolos aquí desde su programa Extraña Ciencia K, con mi queridísimo brother Miguel Ángel Carmona, a quien vamos a llamar Mike K. ¿Te parece, brother? Perfecto, mi querido Mike. Excelente. Mike K me parece una buena manera de decir K de Carmona. Exactamente. Un saludo para todo tu auditorio, amigo. Muchas gracias. Pues hoy vamos a tener un programazo porque aquí me sugirió pues bastante banda que nos escucha a través del Face. Nos pidió reiteradamente un programa sobre metafísica. Entonces, yo creo que cayó bastante bien este programa, puesto que pues tú eres un conocedor de estos temas desde tu época del bachillerato. Yo me acuerdo que entre los dos platicábamos bastante largo y tendido sobre estos temas. Y es que hablar de metafísica es hablar de algo que está fuera del contexto de la realidad. ¿Tú qué opinas, brother? Sí, de hecho la metafísica, como su nombre dice, es algo que tiene que ver más allá de lo físico, ¿no? Y pues, ¿quiénes de nosotros no podemos negar que hay una energía, ¿no?, que se encuentra alrededor nuestro, que no porque no la percibimos, no quiere decir que no exista. Entonces, es un conocimiento milenario, ¿verdad? Esto de la metafísica, ya desde los tiempos de Aristóteles se dio a conocer una obra de él, y de ahí, bueno, la metafísica fue evolucionando de muchas maneras hasta llegar a la metafísica moderna, si se le puede llamar así, ¿verdad? Al conocimiento de la metafísica moderna. Exactamente. Y es que, como bien lo dices, los primeros que hablaron de metafísica pues fueron los griegos, precisamente. Los griegos que pues se metían en todo este contexto pues de hablar de diferentes tipos de filosofía. Incluso por ahí me parece que Aristóteles escribió 14 libros de metafísica. Entonces, realmente la búsqueda del ser, los conceptos que tenemos de Dios, todos esos grandes temas que nos rebasan y que están fuera del contexto de la ciencia escrita, de la ciencia estricta, caen dentro de ese, ¿verdad? De ese rubro de la metafísica. Sí, porque son temas bastante más allá, ¿no? Sí, claro, estamos hablando de que Aristóteles vivió por ahí del año 300, entre el 350 y 400, creo que escribe Aristóteles esta obra de metafísica, y precisamente se basa en el estudio de los principios, el origen de todas las cosas, ¿no? O sea, estos filósofos griegos que en su búsqueda por entender la naturaleza y los diferentes niveles que existen entre naturaleza y espiritualidad, yo creo que pues le rascaban en todos los niveles en la filosofía para poder entender los orígenes de la vida, ¿no? De la vida misma. Sin duda, amigo, porque también hablar de este concepto de metafísica, pues es hablar también de todos esos problemas trascendentales, hasta de cosmología. Fíjate que me sumergí ahí en la red y hay varias definiciones de metafísica, ¿no? Pero lo más acertado es hablar de cosas que están más allá de la realidad, más allá de la física como ciencia, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que en la época que nos tocó a nosotros vivir, todavía se acostumbraba, y era una buena costumbre, leer libros de texto. Actualmente creo que esto, por desgracia, creo que ya no se está aplicando. Las nuevas generaciones ya se meten a la red y a través del internet están descargando mucha información que no sé si tú lo compartas con nosotros, pero yo creo que mucha de esa es fake news. Entonces, desafortunadamente, la juventud está cayendo en toda esa mala información. Algunas páginas sí tienen
esa desgracia, ¿no? Otras sí buscan contenidos, buscan cosas un poquito de más de tratamiento, de más análisis, ¿no? Entonces, habría que distinguir entre lo que es una buena información y lo que de plano no lo es. ¿Tú qué opinas? Pues mira, es tan grande el cúmulo de información al que tenemos acceso ahora que te metes a buscar alguna cosa y terminas en otra situación, ¿no? O sea, te empieza a llegar tanta información que de repente ya no sabes, como dices tú, cuáles son la información que sí es real, la que tiene un soporte, la que tiene un estudio por lo menos serio, ¿no? Ya deja tú el soporte, un estudio por lo menos serio del tema, y te empiezas a ir hilando de una sección a otra y acabas, te lo juro, empiezas buscando, por decirte algo, temas de ciencias y acabas temas de caballos, ¿no? O sea, es tanta la información a la que tenemos acceso que puedes acabar perdido en la red, ¿no? Y creo que también por eso es su nombre, ¿no? Esto de la red tiene que ver con que puede ser una fácilmente presa, caes en una red, ¿no? De la que después te cuesta mucho trabajo salir porque ya no puedes ver cuál es información verídica y verdadera o seria y cuál no lo es. Entonces, es complicado muchas veces tamizar esta información para que tú realmente puedas saber cuál es la información correcta, ¿no? O real. Exactamente, eso se logra yo creo que con mucho esfuerzo de parte de uno mismo, en un intento de ser críticos, en un intento de no irnos a lo primero que nos dicen, ¿sí? A lo mejor en la juventud uno cae en ese tipo de situaciones. Yo me acuerdo que, por ejemplo, a nuestras manos cayeron muchos libros de filosofía, pues un poquito dura, la de Federico Nietzsche, me refiero, ¿sí? Que es un Sí, claro que sí. filósofo, que es un filósofo sin duda contemporáneo y es un genio en esa parte. Yo podría decir que tiene muchísimos libros donde hace una crítica severa a la religión, al concepto de Dios. Incluso él fue el primero en manifestar la famosa frase, Dios no existe, ¿no? O Dios ha muerto. No, Dios no tú muerto. recuerdas más ese así hablaba Zaratustra, tal vez. Sí, sí, cómo no. El libro de Así hablaba Zaratustra, el libro de Humano demasiado humano, Ujú. este, obras que pues sí marcaron una generación, ¿no? Y siguen marcando a muchas generaciones porque es un grito de rebeldía, ¿no? En donde él con una sesuda análisis de Ujú. la filosofía va haciendo como una unos cuestionamientos muy fuertes, ¿no? A la sociedad de nuestra época. Entonces, sí es una manera muy es crítica, ¿no? De lo que ha ocurrido con el ser humano y de cómo hemos sido víctimas de los dogmas y de la manera este, en la que está estructurado precisamente el mundo, ¿no? Sin Y, embargo, no sé si tú, a lo mismo que yo cuando empecé a leer estos libros, literalmente destrozaron gran parte de mis creencias, gran parte de las tradiciones, y te sientes un poco vulnerable a no saber para dónde mirar, para dónde acudir, ¿no? Es un poco como que se rompió un cascarón y tienes que salir a ver qué es lo que va a pasar. ¿A ti qué te pasó, amigo, en esa época? sí, eso, me confronté mucho con las ideas que tenía yo acerca de la religión, acerca de mi idea de la espiritualidad, acerca de Dios precisamente, ¿no? De la figura que tenemos de este personaje barbudo y Ujú. subido en una en nube, ¿no? Que todo lo ve y que todo lo castiga, ¿no? Entonces,
te cuestionas mucho de lo que en ese entonces estábamos viviendo como chavos de 18 años, 20 años, en donde quieres, por un lado, creer, ¿verdad? Que la religión te sirve como guía, pero por otro lado también sabes que hay cosas que no están bien, ¿no? Que hay cosas que no te hacen mucho sentido, pues, ¿no? Cosas que tienen que ver con las la libertad que tenemos de expresarnos como seres humanos y que la religión había marcado, ¿no? En nosotros una huella, pues como con hierro candente, ¿no? Y que era muy difícil de derribar ese mundo que tú dices y que cita también en uno de sus libros Hermann Hesse, ¿no? Ujú. Que habla Sin de que duda. para nacer tienes que romper un mundo, ¿no? Ujú. Y pues te cuesta mucho trabajo, pero estás en esta búsqueda de entender la realidad, ¿no? Esta realidad que nos duele mucho, porque pues desde que nacemos y desde que empezamos a vivir, creo que empezamos a padecer algunas situaciones por el mismo desarrollo que tenemos como seres humanos, ¿no? Exactamente, yo creo que lo que nos envolvió en ese momento es sacudirnos de todas esas tradiciones y de alguna manera empezaste a ver que la realidad es muchísimo, tiene una dimensión más amplia que lo que normalmente te sembraron en la época de tu infancia, ¿no? Entonces, eres una esponjita que va recogiendo tradiciones, va recogiendo creencias y de repente, ¡pax! Se te estrella de repente todo este contraste de opinión, ¿no? Entonces, yo creo que lo sufrimos al mismo tiempo que lo disfrutamos, ese tipo de lecturas. Por supuesto, vinieron otras. Yo me acuerdo que en el terreno de la metafísica, tú fuiste un buen explorador. Por ejemplo, leíste muchos libros sobre los tibetanos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de esos libros de Lobsang Rampa, que a ti tanto te encantaban y que también me Sí, compartiste. ¿cómo no? ¿Qué Sí, nos sí, sí, sí. podrías ampliar de eso? ¿Tú te fuiste sobre lo que ellos te decían? ¿Te atrapó? ¿Te sentiste atrapado un tiempo por esas filosofías y después te desprendiste de ellas? ¿O sigues pensando que puede ser que tenga razón ese lama tibetano que contó su historia? ¿Qué nos podrías platicar, mi querido Mike? Sí, 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 sí. Los libros de Lobsang Rampa, ¿no? Ujú, Pues fue una colección muy interesante. ujú, Te hablaba de cosas que eran de la cultura oriental, en donde te narran cómo este niño prácticamente es seleccionado para ingresar a uno de los monasterios ujú. y cómo ahí, después de duras pruebas, a él le abren el tercer ojo, ¿no? Y hace Exactamente. viajes astrales y bueno, es una camino hacia la iluminación, ¿no? Mucho de lo que hizo Buda en su tiempo y que dejó como legado para esta cultura. Y que en su momento también, si tú lo relacionas con lo que ha pasado con todos los iniciados, pues va muy de la mano, ¿no? Es un camino que te lleva en este proceso de aprendizaje en el mundo, en donde tú te das cuenta de que venimos a aprender y que en ese aprendizaje vas a tener que soltar muchas cosas, vas a tener que dejar muchas eh, este, verdades a medias, vas a tener que Ujú. soltar, también romper mundos para poder crecer, ¿no? Yo recuerdo que una de mis experiencias más cercana bueno, muchas de las experiencias las viví contigo y con otro amigo de la secundaria, porque en ese entonces estábamos buscando precisamente de dónde agarrarnos, ¿no? Porque el tema espiritual, de la espiritualidad, pues nos estaba, este, por un lado, nos estaba queriendo jalar para la parte de la religión, pero por otro lado también
nos estaba abriendo otras posibilidades. Yo, además de leer toda la literatura del Tercer Ojo, también tuve la oportunidad de, en ese entonces, conocer un centro metafísico y ahí aprendí otra corriente de la metafísica, ¿no? Que tiene que ver con los libros del 4 en 1 de Connie Méndez y las enseñanzas del maestro San Germán, que Fíjate, también te hablan coincidentemente tocaste de cómo un punto que nuestro querido amigo Mario K. pues no puede estar presente en este programa, pero un saludo a él. Realmente él también me compartió ese libro de San Germán, exactamente ese libro que estás mencionando. Entonces, es bien interesante, brother. Yo creo que la lectura de todas estas fuentes, sin duda que nos va aportando poco a poco, ese sentido crítico, que al principio uno no lo ve. Al principio uno se sigue con la tendencia de seguir como que absorbiendo información, pero poco a poco empieza a haber un poco de sentido crítico. Bueno, mi querido Mike, pues parece ser que hubo ahí un pequeño corte de nuestro amigo, pero vamos a continuar aquí dando algunas informaciones, pues sobre todo bastante divertidas, ¿no? Entre ellas, por ejemplo, mencionar eh, esos viajes fabulosos a través de la imaginación, de la literatura, pues libros que han caído a todas nuestras manos. Por ejemplo, aparte de esos libros de los tibetanos, pues tuve la fortuna de también con mi amigo, poder compartir, por ejemplo, eh, diferentes libros como por ejemplo los Vedas. Y es que estos Vedas también le proporcionan a uno bastante conocimiento y esto va a desentonar en algún momento pues evoca esa parte que tú no has explorado. Mi querido Mike K. ya está de regreso con nosotros. Sí, mi querido Mike K. Prende tu micrófono, brother. Pues ya qué bueno que te tenemos otra vez de regreso, mi querido amigo. Perdón, brother. No te preocupes, así pasa. Mientras tanto, pues yo seguí con la dinámica. Con el verbo. Sí, había yo mencionado que después de estos libros, pues tan emblemáticos, tan icónicos, ¿no? Y que en su momento, pues marcaron un antes y un después, ¿no? Después vinieron otros que tú me compartiste. Yo me acuerdo de Eric Fromm, que a ti te gustaba mucho. Yo me acuerdo que me Sí, compartiste sí. el miedo a la libertad. El miedo a la libertad, por ejemplo, era uno que nos gustó mucho. El arte de amar. Ser o tener o ser, no me acuerdo. Tener o ser. Tener o ser, exactamente. ¿Qué nos podrías compartir, amigo, de estos libros tan bonitos y que yo creo que todavía son un tema de referencia? Es una referencia este autor. Sí, pues es que yo ahí empecé también a entender que con el arte de amar, que el amor no nada más es lo que yo pensaba, que tenía una muy vaga noción, ¿no? Sí, claro. De andar con las chavas y ligar, o el amor de la mamá, ¿no? El amor del papá, ¿no? O a la familia, sino se te hace, te das cuenta de que el mundo es más amplio y que que el amor es un concepto que de verdad no tenemos ni la idea, ¿no? De lo que es ese amor, el amor incondicional, por ejemplo, ¿no? Es tan El profundo, darte cuenta de que ¿verdad? es más profundo, sí. De hecho, otro libro que nos marcó, yo creo que fue el de Tener o Ser. ¿Qué nos puedes compartir de eso? Porque
actualmente aplica que nos hemos vuelto muy consumistas. Yo incluso, y Muy bien. mucha gente, estamos todos los días comprando y comprando y almacenando y pensando que la idea del éxito está y consiste en seguir teniendo cosas materiales, ¿no? ¿Qué podrías compartirnos, amigo, para refrescarnos esto? No, pues eso que Eric Fromm pone el dedo en la llaga, ¿no? O Ujú, sea, ¿qué es más importante? Lo que nosotros cultivamos en este plano, ¿no? El ujú, tener o el ser, que es tu esencia. ujú. Y ahí volvemos a retomar el tema de la metafísica, ¿no? Sí. O sea, tu esencia va más allá de esta envoltura. Ujú, Y ahí Eric Fromm te deja ver clarísimamente que el almacenar cosas, que el hacerte de bienes materiales, pues finalmente aquí se va a quedar, ¿no? Y que por encima del tener, pues siempre está tu esencia como ser humano, como ente, este, eh, que tienes otra esencia, ¿no? Otra constitución, vamos, no es nada más, ujú. no eres carne y huesos únicamente, ¿no? Ese libro también, como dices tú, la verdad dejó marcada, no nada más a nosotros, a una generación, ¿no? Con todos Sí. los cuestionamientos que hace Eric Fromm acerca del existencialismo y de, pues, ¿por qué estamos aquí, no? O sea, Ujú, las preguntas universales, sí. ¿no? ¿Qué estamos haciendo en este mundo? Y te digo, se liga, finalmente se liga con los temas metafísicos, ¿no? Que ya se cuestionaba, en este caso, desde Aristóteles, Ujú. en donde construían temas filosóficos muy profundos acerca de los principios, de los orígenes del principio de las cosas, vamos, ¿no? Ujú. De hecho, fíjate que hemos estado rebotando como átomos excitados, como dice Mario K, ¿no? Así lo hemos mencionado en otros programas. Ahorita estamos rebotando como átomos excitados para un lado y para otro. Tal vez no llevamos un control, un análisis de temas, pero no sé, de pronto a mí se me ocurriría decirte, ¿crees que sería el momento de pasar al siguiente nivel, que es hasta qué punto, ya después de toda esa época de la juventud, dejándola un poco atrás, pero que sí marcó tu vida, ¿a qué te enfrentas ahora, amigo? O sea, tú que nos quieras compartir algo. Ahora, de aquí para adelante, bueno, en lo que nos toca por vivir todavía estos últimos años, ¿qué nos podrías tú comentar? ¿Qué rescataste? ¿Con qué te quedas? ¿O qué si compras? ¿O qué necesitas comprar? ¿No? Todavía nos quedan muchos años, amigo. Ojalá que sí. No me limites, Sí, ojalá que sí, ¿no? brother. Sí, ya estamos entrando al sexto piso, ¿no? Ya no falta mucho. El Yo creo que estamos chamaco, en, chamaco de la andadera, discúlpenlo. sí, oye, creo que estás criando, amigo. Sí. No, es que ¿Ya vas por la segunda de vuelta o repente qué? entra con su andadera y se echa una vueltecita y se ríe conmigo y se va. Dale, sáquese. Este, no, pues está bien. Fíjate que creo que sí, sí aplica el término de que estamos entrando a la plenitud, ¿no? Ujú, Yo pienso que es el momento de cosechar el aprendizaje, bueno o malo, pues es lo que te tocó vivir. ujú, Entonces, es el momento de cosechar todas las experiencias, ponerlas en un orden y ujú, darles forma. Yo creo que para mí, en lo personal, estoy retomando muchas de estas lecturas, porque si bien es cierto, yo ya las había, ya había tenido un acercamiento a esta información, ujú, pues muchas de estas cosas no las entendía a profundidad. Tenía yo una vaga idea de lo que ahí me estaban queriendo decir los autores, pero en realidad yo creo que cuando te das cuenta que en la práctica es otra cosa y que si no lo practicas no sirve de nada,
porque decía por ahí algún autor también, ¿no? La letra escrita, si no la practicas, es letra muerta. Entonces, Sí. El empezar a tratar o a poner en práctica estos conocimientos, yo creo que ahí es donde tenemos que darnos cuenta si sirvió de algo todo lo que has aprendido, ¿no? Y es el momento de cosechar definitivamente. Yo estoy en esa idea. Yo creo que sí se puede. Yo creo que estamos viviendo un momento muy emocionante, pues, de la historia de la humanidad, en donde el concepto de Dios está cada vez más cercano, de la espiritualidad está cada vez más cercano, más gente tiene más idea de lo que es esto, ya no son cultos ocultos, valga la redundancia, ya no es esoterismo nada más, sino que esto ya está por todos lados. Cada vez más nos damos cuenta de que los pensamientos son cosas, que es una de las leyes del mentalismo, perdón, de la metafísica, que es el mentalismo, ¿no? Que los pensamientos son cosas y que lo que tú pienses, si tú lo piensas con suficiente emoción o sentimiento, pues lo vas a poder hacer presente, como decían casi todos los iniciados, ¿no? O sea, si tú quieres hacer que algo se manifieste, pues en realidad lo puedes hacer porque somos chispa divina, ¿no? Somos finalmente creadores, igual que lo es, el Altísimo, ¿no? Si le queremos llamar, o el Todopoderoso, o como se llama. Pero tenemos esa capacidad, vamos, tenemos esa capacidad en semilla, ¿no? Como lo han dicho muchos guías y gurús y espiritualistas, ¿no? O sea, tenemos esa potencia, vamos. Nada más hay que poner hay que ponerlo en práctica. Y estamos en el momento, estamos en el momento de la culminación de que llegue esta etapa en la que le lleguemos a hacer, es una realidad. Pues fíjate, ahí te va otra. Este programa exactamente se evita de caer en la cuadratura de la ciencia. Este programa Sí. es un poco más salirse de los moldes de la ciencia, porque en el personaje en el que yo estoy es el profesor Mamalovsky, ¿no? Entonces, pues la verdad que es una posición bastante incómoda, porque si tú me lo preguntaras a mí, que tú me dijeras, ok, a ver, pero ¿qué dice la ciencia de todo lo que hemos estado platicando? Yo creo que en las épocas que tú y yo platicábamos y sosteníamos ciertos debates, ahorita estaríamos ya reencontrándonos, pero ya en posiciones un poco diferentes. Yo me acuerdo que tú defendías muchísimo la ciencia. Tan es así que decías, no, es que la ciencia es objetiva, la ciencia no tiene dogmas. En cambio, la religión tiene un montón de dogmas, un montón de creencias, un montón de ideas sobrenaturales. Entonces, lo tangible, con lo que nos podemos conformar, todos es aplaudirle a los científicos como focas aplaudidoras, ¿no? Pero, bueno, hay algo que sí me salta a mí la emoción, y es esta parte. Dice Stephen Hawking, el creador de la teoría de la historia del tiempo. Yo me refiné su libro, se llama La historia del tiempo. Hay otro que dicen que es la breve historia del tiempo. Es lo mismo. Vaya, para nuestros radioescuchas que están siguiéndonos, pues solamente es dejar un poco la puerta entreabierta entre lo que es ciencia pura, ciencia dura, y lo que estamos hablando en este programa. ¿Sí? Le estamos dejando la puerta abierta a la metafísica. Entonces, esa es la parte que quiero dejar un poquito ahorita abierto ese tema contigo. ¿Tú qué tanto podrías aplaudirle como poca aplaudidora a Stephen Hawking, que dice que Dios no existe, que no es necesario meterlo en las ecuaciones de la cosmología? Tú dime, o sea, No, pues yo creo que han pasado los años, ¿no? Dicen. sí, años.
¿A favor de Sí, quién como la estarías? canción. Sí. No, pues mira, yo fui muy escéptico en mis tiempos de estudiante. Fui, ahora sí que dicen por ahí, ateo, gracias a Dios, ¿no? Ándale. Porque sí yo me manifestaba mucho en contra de los dogmas religiosos. Sí. Yo decía incluso que las iglesias estaban llenas de viejitos y de niños, ¿no? Porque pensaba que nada más los niños y los viejitos necesitaban a Dios Así y es. que por eso, pues estaban apegados a una religión. Ujú. En realidad, ¿cómo han Ahora pasado los años? con el tiempo, ahora, ¿qué has experimentado? ¿Qué cambios has experimentado en eso? No, ahora, hola, hola. Sí, sí, te escucho. Sí, sí, sí. Sí. Ahora con el tiempo, pues me he dado cuenta de que no, digo, las palabras se las lleva el viento bien fácil, ¿no? Mm. Y podemos hablar y decir lo que querramos acerca de hechos científicos incontrovertibles. Digo, yo no Mm. estoy peleado con la ciencia, obviamente. Mm. Creo que tiene su lugar en la experiencia del ser humano, pero Mm. también hay algo más grande y que hay algo más allá. Por eso me remito nuevamente a la metafísica, ¿no? Porque la metafísica va más allá de lo que se puede medir, de lo que se puede pesar, es más, de lo que nuestros limitados sentidos nos pueden hacer creer, ¿no? Entonces, Mm. ahí es donde yo creo que la ciencia tiene un margen, ¿no? En donde está también limitada, vamos, por por la, incluso por nuestra mente, ¿no? Por los engaños de nuestra propia mente, ¿no? No, y ahí te O la van. otra, Sí, perdón, sí, adelante, sí, sí, dime, dime. adelante. No, 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 adelante. dime. Fíjate que algo me saltó de lo que ahorita estabas diciendo y es la parte de la vista. La vista humana solamente capta una parte, una rendija del espectro electromagnético que es tan amplio que no podemos ver rayos X, rayos gamma, ultravioleta, infrarrojo. O sea, son longitudes de onda que nuestros ojos no nos permiten ver. Entonces, nuestro concepto de ciencia queda muy limitado a lo que podemos ver, a lo que podemos analizar. Entonces, es un poco siguiendo lo que me estás diciendo. Sí, claro. Yo sí también creo que precisamente ahí es donde se limita la ciencia. Bueno, yo te comenté hace poco que hay un doctor en física que ha estudiado esto del desdoblamiento del tiempo Mm. y él, digo, es un científico muy reconocido, se llama Garnier Mallet. Es pues, un científico que de la física tradicional como la conocemos, ahora está estudiando la física cuántica, ¿no? Y se está metiendo en otro campo, en donde él te dice que no existe ni un presente, pasado, un pasado, presente y futuro de manera lineal, sino que son Mm. momentos paralelos. Y él te da toda una disertación científica para demostrarte que lo que ya había cuestionado o planteado o demostrado más bien Einstein, ¿no? Que el tiempo y el espacio No son son relativos. absolutos, exactamente. Exactamente, son relativos, ¿no? Mm. Entonces, ahí es donde tú te das cuenta de que la ciencia también está llegando a conclusiones que en otros tiempos han sido, pues, lo hubieran tirado de a loco. Hawkins, yo no he leído sus libros, ¿no? Son ciencia dura, amigo. O sea, son ciencia dura, tan dura que a veces te deja desencantado. O sea, yo que los he leído, sí te deja en un plan así un poco desencantado. Dices, ¿qué onda? O sea, después de leer este libro, todo lo que había yo creído me lo está triturando, ¿no? Lo está arrojando como a la basura, ¿no? Pues así las cosas, jóvenes amigos que nos están escuchando en este programa Metafísica para Trasnochados. Realmente es un placer tener aquí a mi amigo Miguel Ángel Carmona, Mike K.
quien desde Cuernavaca, Morelos, nos está haciendo favor de enlazarse a este programa vía Zoom. Por supuesto, hay fallos a veces en la conectividad, eso se entiende, pero bueno, esperemos que ustedes estén disfrutando de este programa que está especialmente hecho y pensado para ustedes, ¿no? Para dejar un poco la reflexión abierta a todos estos temas trascendentes, ¿no? Tal vez muchos de nosotros vivimos el día a día sin podernos preguntar nada, no da tiempo de nada absolutamente. Pero yo creo que en la medida que nos esforcemos un poquito por distinguir qué es una información falsa de cuál es una información consistente, verdadera, fundamentada, vamos a poder ir abriendo camino, ¿no? Nuestro camino, nuestra búsqueda de estos temas, por supuesto, es algo que no termina. Es algo que donde empiezas, te sigues y es una concatenación de varios temas que nunca termina. Y por supuesto, invitamos a toda la gente a unirse semana con semana para que desempolvemos juntos nuevos archivos secretos, ¿no? Tenemos muchísimos programas. Me parece que la siguiente semana vamos a entrar con un tema relacionado al fenómeno OVNI, donde yo espero que ya esté con nosotros Mario K. en este programa especialmente diseñado La Ciencia Extraña K, con el profesor Mike Mamalovsky, su servidor, y nuestro amigo Mario K. En esta ocasión nos acompañó mi querido amigo Mike K, ¿sí? Que él se enlaza desde Cuernavaca, Morelos, para compartirnos un poco de su tiempo y estar en este tema pues tan interesante. Yo espero que en un momento se conecte y podamos cerrar pues ya con algunas reflexiones finales este programa, ¿sí? Para estar en condiciones de cerrar bien el programa, ¿no? Por supuesto, los esperamos para la siguiente semana, donde yo espero que ya esté mi camarada Mario K. en su programa La Ciencia Extraña K, ¿sí? Donde vamos a semana con semana a desempolvar esos archivos que tenemos en nuestra cajonera. Son cientos de temas, amigos, todos muy interesantes y pues ojalá que se sigan uniendo a este esfuerzo. Y bueno, ojalá que ya en un momento más, mi queridísimo amigo, pues se pueda volver a contactar con nosotros para cerrar ya con broche de oro este programa, ¿sí? La Ciencia Extraña K, con el tema Metafísica para Trasnochados, ¿sí? Ojalá que pues, se sigan uniendo a este esfuerzo de divulgación. Vamos a seguir en próximos temas, pues documentándonos, compartiéndoles estos temas a todo el auditorio, tratando de llevar a ustedes pues todo dijéramos todos los temas que a todos nosotros se nos deben de hacer muy interesantes en el aspecto de que no es ciencia tradicional. Aquí no queremos realmente solamente quedarnos en el punto de la ciencia cuadrada, ¿no? Más bien queremos romper ese molde y llevar hasta ustedes pues, realmente programas que nos despierten la reflexión, que nos despierten la curiosidad, ¿sí? Que nos despierten el deseo de conocer diferentes temas, diferentes aspectos, diferentes caras de un mismo tema, ¿no? Así que, pues amigos, estamos ahora ya casi por cerrar nuestro programa.
Metafísica para Trasnochados. Realmente este tema que estaba yo sugiriendo a mi amigo, ¿sí? Del libro La historia del tiempo. Es un libro, pues, recomendable, sí, para el que le gusta la ciencia dura, pero desde luego sí tenemos que dejar bien claro que el científico también debe de respetar otros temas. ¿Cuál es el otro tema? Él no es un experto en teología. Stephen Hawking es solamente un, pues un seguidor de la ciencia, ¿sí? Pero él no tiene todavía la capacidad como para rebatir, eh, como para atacar temas que él no pueda conocer, como es el caso de la metafísica, ¿sí? De la que estamos hablando hoy aquí. Entonces, realmente yo creo que lo adecuado en este caso es, como dice el Señor Jesucristo en su tiempo, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿sí? Definitivamente, pues nosotros tendríamos que seguir pensando, que pues realmente lo importante es reflexionar que cada quien debe de seguir una trayectoria de conocimiento. No es posible, no es posible, eh, pues obviamente, estar invadiendo territorio ajeno. Es decir, si yo soy científico, no tendría yo por qué meterme al terreno de la religión y viceversa. Si es un hombre de religión, tampoco va a confrontarse con la ciencia. O sea, no debe de haber una pelea entre esos dos sistemas filosóficos, puesto que pues realmente son temas apasionantes, pero cada uno debe de distinguirse del otro. Es decir, el científico se debe a la ciencia pura, a la ciencia exacta, pero no tendría por qué invadir el terreno de la metafísica o el terreno de la religión. Así que esta reflexión se las dejo así como para esta reflexión en la noche. Y pues me dio mucho gusto haber tenido a mi camarada Mike K. desde Cuernavaca, Morelos. Pues un abrazo aquí, amigo, a la distancia. Realmente ojalá que contemos contigo en nuevos programas donde vamos a tocar muchísimos aspectos de que se salen de los moldes tradicionales de la ciencia. Temas como el fenómeno ovni, el fenómeno paranormal, la metafísica, etcétera, etcétera. Temas bien interesantes se van a venir. Ojalá que se sigan reuniendo con nosotros semana con semana. Y pues fue un placer haber contado con la participación de mi amigo Mike K., a quien le damos un abrazo a la distancia y los esperamos para nuevas emisiones. Muchísimas gracias por estar con nosotros y los esperamos en la próxima. Gracias. Ciencia extraña acá.